Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias de verdad por darnos ese privilegio de estar con ustedes, Abinader Fortunato y un servidor, Odión Mejía. Aquí estamos para tratar de comentar con ustedes en la medida de lo posible los temas fundamentales. Obviamente la agenda de esta semana a nivel local comienza con el tema de la desgracia del YERCEP. Ya el Ministerio Público ha pedido medidas de coerción consistente en prisión preventiva contra el señor Antonio Espaillat, propietario o principal accionista de la discoteca donde ocurrió la tragedia, y a su hermana con una medida de naturaleza de una prisión domiciliaria. Y la acusación formal es homicidio involuntario que es causado por negligencia, por inobservancia y otras falencias iguales. Pero uno de los abogados, o algunos abogados ya están tratando de pedirle, el juez de atención permanente pospuso, yo estoy medio virulata hoy, pospuso la audiencia para el 18. Estamos 16, entonces sería para el miércoles. Para el miércoles. Y uno de los abogados dijo que va a pedir que el juez cambie la previsión que sugiere el Ministerio Público por el de homicidio voluntario, a partir de las declaraciones que ofreció un empleado de la discoteca, que dijo que el mismo día le había pedido al señor Espaillat que suspendiera esa fiesta por las razones de deterioro que tenía el techo y que ya se estaba manifestando con la caída de trozos de rocas y demás. Y también por el mismo informe pericial que se presentó del Ministerio Público, donde señala que eso data de mucho tiempo, es decir, que estaba bajo ya el conocimiento ya tanto por el tiempo y además el hecho de que se le instalaron aire acondicionado y un peso que técnicamente era muy superior al soporte del techo de esa discoteca. Todo eso luce un poco difícil que se varíe la previsión señalada por el Ministerio Público, porque el Código Penal ahí tiene una debilidad que lo señaló la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, al pedir que en las modificaciones se establezcan penas mayores para las distintas previsiones de este tipo. Ya veremos qué puede más ocurrir. Hay más de 86 querellas y denuncias contra el señor Antonio Espaillat y compartes. Los ciudadanos, la sociedad, todos nosotros a lo que debemos aspirar es que se haga justicia. La justicia es justicia. La justicia no tiene necesariamente que tú vincularla con el resultado, sino con el hecho de que el resultado sea justo, que es distinto. Fíjate qué cosa. Uno quiere a veces tal cosa. Bueno, está bien. El resultado que sea justo, que sea una justicia sana y que sea todo un procedimiento conforme al derecho. Justicia se pide en buen derecho, camarada, y se espera merecer. Bueno, evidentemente, Orión, que esta ha sido una de las informaciones y de los procedimientos más esperados en el país, por tratarse de una situación tan catastrófica, tan impactante, tan consternante como fue el derrumbamiento del techo, con el colapso del techo de una de las discotecas de los centros internacionales, de los centros del país e internacional de mayor relieve, y con un balance tan fuerte de 236 víctimas y contando. Digo contando porque hay una buena parte de personas que fueron afectadas, que están heridas, todavía hay hospitalizados y eso. Y realmente el punto es sumamente importante.
Y tal como tú dices, el elemento de justicia es lo que la gente aspira. Porque si desde el 2014, que es un elemento que la justicia ha tomado en cuenta en las investigaciones que se hicieron y en el informe que se hace, entonces evidentemente que hay un tema de responsabilidad desde el punto de vista de lo que es la participación, la vinculación, la responsabilidad de ser propietario, gerente o administrador, la responsabilidad que tengan en su rango, pero la inobservancia de los que establecen las leyes, la inobservancia de los mecanismos de lo de rigor. Si tratamos de evitarlo para manejar menos presupuesto, menos inversión, no le dimos atención, poniendo en riesgo una cantidad de vida y de personas que asistían de manera permanente a ese lugar sin el menor rubor y sin la menor responsabilidad desde el punto de vista de la propiedad o de la jerarquía que tuviera al frente del negocio, de él y su familia o quienes estén. Sí, Abinader, hay abogados también que ya han adelantado que van a demandar al Estado. Por lo mismo, inobservancia, negligencia en la supervisión. Claro, de la aplicación de la ley. Nos quemamos. Entonces, ahí es complejo, incluso es complejo para tratar tantas personas físicas que van a demandar y personas jurídicas en algunos casos. Es decir, cuando tú ves ¿cuántos son? 233. Seguramente los 233 en el curso del proceso se van a hacer sentir en el tribunal como demandantes. Hablemos de eso. Y la pregunta yo te haría, Orión, es si en el caso del Estado se podría ser demandable desde el punto de vista también de su inobservancia, porque el Estado dejó de hacer su papel, de su rol, de cumplir las cosas. Puede ser en la persona física, incluso de los funcionarios que estén presentes. La persona física de los funcionarios y en la representación que ellos ostenten en el momento, un ministro de vivienda, un ministro de obra pública, un alcalde del distrito, el gobierno de la ciudad, o sea, el Estado como ente global, ¿tú entiendes? Pueden ser todos muy bien demandados. Ahí, ¿qué te digo? Muy difícil, va a ser bastante largo y tedioso este tipo de situación, o el Ministerio Público y los jueces tratarán de darle por lo menos una sentencia en primera instancia rápida, porque la parte que va a ser más dolorosa para los acusados va a ser la parte civil. La parte civil. Porque acuérdate que tú demanda penalmente, pero al mismo tiempo en constitución de parte civil. Se puede hacer en el mismo juicio. El juez puede estatuir sobre la parte penal y sobre la parte civil. En cuanto al pedimento civil, se determina que si o cuánto, esto y esto. Si lo encuentran culpable, como es evidente, por lo menos en la parte del homicidio involuntario, es obvio que eso acarrea también el ámbito civil. Es decir, tú no lo puedes encontrar penalmente culpable y civilmente no. Lo que se va a la gente que hay... Van de la mano. Sí, la esposa del pelotero pidió 300 millones, exige 300 millones, pues ese quizás sea un tope, pero hay otros que probablemente exigen 3, 4, 5 millones, qué sé yo. El juez tendrá que buscarse una tasa promedio y tendrá que valorar muchas cosas, porque la muerte es invaluable. ¿Qué valor tiene el que se haya muerto una persona en una cosa así? A consecuencia, si ha lugar la posición del Ministerio Público de que se le condene por negligencia y inobservancia, ¿cuánto vale una vida? Todo el dinero del mundo para sus familiares. Entonces el juez tendrá que buscar fórmula, adveniencia, como si fuera el Altísimo cuando distribuyó los panes y los peces. ¿Qué hacer? Es una situación difícil. Y en medio de todo eso, Orión, hay dos detalles importantes que yo he observado. El primero de esos detalles, bueno, ya ocurrió este fin de semana, lo anunció el gobierno, es que justamente el programa Supérate, que había sido responsabilizado para atender el tema
con la parte de la familia y que no se produjo porque la gente lo estuvieron denunciando, las familias afectadas, nadie le dio seguimiento, creo que Salud Pública le dio seguimiento al tema psicológico en algunos casos, pero como son las y cosas el de aquí, SENASA le pidió que siguieran porque a algunos se le había acabado el seguro. sí, se le había vencido, perfectamente. Entonces, había un tema de debilidad institucional respecto a un compromiso que se planteó el gobierno al momento de la tragedia. Pero como todo pasa en la República Dominicana, se empieza con una cosa y a las 2 semanas se termina. Y entonces el gobierno está anunciando que está entregando 30,000 pesos, que no es nada para el gasto de hospital y nada de eso, es como un mosquito, pero por lo menos es una iniciativa, aunque tardía, que se está haciendo, que debió hacerse desde el primer momento. El otro detalle que me llamó mucho la atención, que justamente el tema del sometimiento y el apresamiento de Espaillá y su hermana, desafortunadamente en estas circunstancias, se produce en momentos en que el presidente de la República está fuera del país. El presidente sabía de viajes, había mucha gente, mucho cuestionamiento, sin relación de poder de Antonio Espaillá con el gobierno, con el presidente, en todos los escenarios, pero la actuación de la Procuraduría, del Ministerio Público, se produce justamente en medio, Orión, de una ausencia del presidente de la República, y eso también llamó la atención de algunos opinantes, de algunos comentaristas, y eso diciendo, oye, después que el presidente fue, entonces se actuó. Digo, bueno, pues el presidente dejó... No, pero el presidente tenía cita cierta y puntuales. Sí, claro que sí. O sea, la reunión de Niza tenía un calendario, tenía además, una agenda. El Poder Ejecutivo nada tiene que ver con eso. O sea, no hay un ministerio público independiente, que sigue cuánto. Bueno, está bien. Pero bueno, comenzó 2 meses después, la gente nos desesperamos, pero yo creo que está en tiempo hábil. Claro, porque también se está esperando los resultados de la investigación. Claro. Un estudio de esa naturaleza no podía durar menos de 2 meses, supongo una yo. Pericia, pero muy bien elaborado. Sí. Yo invito a que lo lean para que ustedes noten, muy bien elaborado y muy bien graficado. Tiene fotos, tiene vídeo, tiene de todo. O sea, bien documentado. Bien documentado, teníamos que esperar eso. Que por cierto, a nivel internacional el mundo está al revés. Wow. Así lo establece el editorial estatal del periódico El Nacional. Si uno nota, y yo en mi columna también te invito a que la lea del Nacional del domingo, llamando la atención sobre lo siguiente: nosotros seguimos con la cultura insular, Abinader, de no atender, de no prestar atención como sociedad y como Estado a lo que ocurre en el mundo y vincularlo con la economía dominicana. Ya hay algunos economistas que han llamado la atención sobre eso. Fíjate, hoy comienza la reunión del grupo de los 7. El G7 son las 7 principales economías del mundo occidental, porque no está ni Rusia ni China, ni la India. Entonces, del mundo occidental, ahí está Alemania, Italia, Francia, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Reino Unido, ¿ya? Y asiste como ente político la Unión Europea como invitado, y también está México, que fue invitado. Entonces, fíjate que cuando se da comienza esa reunión tan importante, ya tenía una agenda, y la agenda va a haber que cambiarla, porque el mundo cambió de repente. El ataque de Israel a Irán a gran escala, el inicio de una guerra, la respuesta de Irán, que ha sido también tenido nivel de desastre en Israel, que no conocía la guerra, que no la había conocido y está notando la guerra, y la advertencia de Estados Unidos de que podría participar en el conflicto. Obviamente tú sabes a favor de quién, a favor de Israel. Y esa situación, como tú me lo dijiste antes del programa, incidió en el aumento de un 7% de los precios del petróleo. Ya nosotros ahí tenemos un efecto. El petróleo tipo Texas, el petróleo del ámbito de Estados Unidos, aumentó, tú me dijiste, ¿a cuánto? De 63 a 69 pesos. A 69 pesos, a costo de transporte y demás. Ya fíjate cómo eso afecta a la economía dominicana. Pero además, eso nos toma ahí. La guerra de Rusia y Ucrania
Donald Trump dijo que iba a resolver en menos de 24 horas después que estuviera ahí. Resulta que ya ayer, si leíste en la prensa internacional, Estados Unidos rompió conversaciones bilaterales con Rusia, porque Rusia no le está haciendo caso. Putin no le está haciendo caso para nada. Ahora Rusia tiene un nuevo propósito, una nueva región que quiere poner la bandera rusa en esa región en Ucrania. O sea, está avanzando. Y la Unión Europea, que va al G7 peleado con Estados Unidos y tratando de que no se vuelva loco. Y peleado con Rusia. Y peleado con Rusia. No, peleado con Estados Unidos por el tema ruso. Sí, por el tema ruso. Pero también peleado por el tema de Israel. Acuérdate que la Unión Europea está señalando que lo que hay es, con respecto a Gaza, lo que hay es un exterminio, un genocidio. Y los líderes, todos los líderes, incluyendo el de Francia, menos el de Alemania, pero el de Francia, el presidente del gobierno español y otros, han estado contra Israel. De hecho, Israel ha retirado embajadores. Entonces, tenemos ese tema. Entonces, se va, es en Canadá donde ha dicho, Donald Trump no solamente ha dicho que quiere que sea el 51 estado, dice que si es necesario van a intervenir en Canadá para convertirlo en el 51 estado de la Unión Americana. Y ahí está México, que tiene el problema. ¿Qué vemos ahora? Vemos a Estados Unidos sin liderazgo para mediar. Dice el presidente Donald Trump que en cuestión de rápido él va a resolver el tema de la guerra entre Israel e Irán. Irán le dice que no quiere hablar con Estados Unidos. Yo no sé cómo lo va a resolver. Que hasta que ellos no acaben con el otro lado es complicado. Entonces tú encuentras eso, pero encuentras hoy toda la información del fin de semana. La prensa más cauta ha señalado en decenas de miles de manifestantes en todo Estados Unidos durante el fin de semana, mientras Donald Trump estaba celebrando su cumpleaños con un desfile militar que ni fue ni fi ni fa, no tuvo ninguna mayor trascendencia. Y eso se produce, perdona Orión, esa situación de Estados Unidos, interna de Estados Unidos, que hay que, como tú decías, conectar rápidamente para acá, en medio de una expansión de los organismos que tienen que ver con migración, la postura del gobierno norteamericano respecto a la inmigración de indocumentados o no de indocumentados, a la inmigración en términos general, porque está afectando, según una declaración que dio esta mañana el senador dominicano en Estados Unidos, Adriano Espaillá, dijo que afecta a miles de dominicanos y que afecta a miles de latinoamericanos, muchos de ellos documentados que nacieron en Estados Unidos, y que la administración de Donald Trump, el presidente Donald Trump y su equipo de dirección de trabajo han puesto para arriba de Estados Unidos, con un agravante, con una advertencia de una profundización de esa protesta, y con el agravante más extremo, con la muerte de una senadora, una legisladora federal, y la muerte de su esposo, el ataque a un senador también. Con su esposa, 16 tiros. 16 tiros, lo agarraron ya, el FBI lo agarró, un equipo élite de Estados Unidos en la zona de Minnesota, pero también en el fin de semana se corrió, ya saliendo la semana, el apresamiento de un senador demócrata por California, el senador apellido Padilla. Entonces hay una situación muy difícil. Sí, un senador estatal. Un senador estatal muy difícil en Estados Unidos. Pero fíjate eso. Con un liderazgo menguado realmente frente a la postura de como lo habíamos comentado, del estado de Los Ángeles, su gobernador, la alcaldesa de la ciudad principal. Lo que hace hoy el presidente Donald Trump es que ordena al ICE, a la Oficina Federal de Migración, que amplíen su radio de acción de ataque a la emigración, a los inmigrantes, en Nueva York, en Los Ángeles y en Chicago. Y que en vez de 10 apresen 30. Entonces dijo que hay una invasión de delincuentes extranjeros que quieren convertir a Estados Unidos en un antro tercermundista. Esa fue la expresión del presidente. Es decir, cuando tú ves a tu principal socio comercial con el que tú tienes una
un déficit comercial de más de 5.000 millones de dólares en el intercambio comercial. Cuando tú notas que el dólar, a consecuencia de esta crisis, ha estado tambaleando y los inversionistas van a refugiarse en los bonos del tesoro, lo que encarece, porque la situación para Estados Unidos. No, y para nosotros en la República Dominicana. ¿Qué son los bonos dominicanos? Igual papeles que se venden fuera, que lo compran los inversionistas de fondos de pensiones, de fondos universitarios, fondos de pensiones, que tienen muchos recursos. No, y los inversionistas individuales, los grandes millonarios del mundo que están colocando su dinero en todas partes. Cuando tú ves que el bono dominicano tiene que competir con el bono del Tesoro de los Estados Unidos, que es la seguridad. Hay dos formas de tú tener tu dinero seguro. Si nosotros fuéramos recontramillonarios, ahora estaríamos hablando de poner nuestra inversión en bonos del Tesoro a 10 años, un 5, un 6%, mucho más. No cae más. No cae más que lo que pueda dar cualquier bono del país del tercer mundo como la República Dominicana. Y el otro, además de los bonos de ahí, es ¿dónde ponerlo? En oro. La otra parte es oro. Oro o el bono del Porque tesoro. no se va a depreciar. De hecho, el oro suplantó al euro como zona de refugio de capitales. O sea, el euro está en tercer lugar. Primero el dólar todavía, segundo el oro y tercero el euro. Ahora nosotros te decimos algo. Lógicamente. ¿Qué pasa con el turismo? Bueno, sí, nosotros vamos a tener 12 millones de turistas. Así no hablemos. Pongamos la cosa otra vez y revisemos y pongamos nuestros técnicos, qué vamos a hacer, qué campaña debemos llevar en Estados Unidos ante esta situación para que el 75% de los mejores visitantes a la República Dominicana, turistas, provienen de los Estados Unidos. ¿Qué hacemos? La perspectiva de crecimiento de Europa está bajando notablemente a consecuencia de la guerra comercial. ¿Qué hacemos con el 10% de arancel impuesto por Estados Unidos que no se ha hecho nada? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con la competencia de zonas francas frente a nuestros pares centroamericanos y nuestros pares mexicanos cuando no vamos a tener ventaja competitiva porque tenemos un arancel de un 10%? ¿Qué hacemos? Entonces nada de eso se habla. Bueno, y la verdad que te digo que el mundo, no solamente en petróleo, por ejemplo, si la India, que tiene un problema con el Pakistán, decide almacenar productos commodities básicos como maíz, como trigo, va a afectar primero a África, fundamentalmente, pero obviamente que aumenta el trigo, aumenta el sorgo, aumenta el maíz, aumentan los fertilizantes. Si Rusia decide también, a consecuencia del agravamiento, no, porque el granero del mundo es Rusia y Ucrania. Perfectamente. Y si eso se agrava más, ¿qué tú crees que va a pasar? Y si los chinos en una situación... Hay una restricción de la oferta. Y si los chinos en una situación con Estados Unidos, como se ve, que no tiene... no se sabe por dónde va, a pesar de que han dicho que han llegado a un acuerdo, pero el mundo no lo ha visto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si aumentan los commodities fundamentales para la economía dominicana? Y tú sabes que dentro de ese panorama que tú estás esbozando, Orión, me llama mucho la atención además que el gobierno tampoco haya dicho y haya fijado una posición de la República Dominicana respecto a las repatriaciones de dominicanos, de cómo afectará, y lo está diciendo Adriano. Decía él, el senador dominicano, Adriano Espaillá, en Estados Unidos, decía él, bueno, los dominicanos vamos a tener una situación muy difícil por la parte económica, porque el tema de la migración, la impronta de la migración, ha golpeado sensiblemente los negocios pequeños donde hay cientos de trabajadores dominicanos. Los latinos no quieren salir a los lugares, a centros de diversión. Eso ha provocado cierres masivos de pequeños negocios de comida. Acuérdate que los dominicanos en Estados Unidos controlan más del 80% de todas las bodegas, desde Nueva Inglaterra hasta Pensilvania. No te voy a decir solo en Estados Unidos, en Nueva York, perdón, es más del 90%. Si esas bodegas comienzan a decaer, se va a reflejar en las remesas. Claro, se refleja en las remesas. Si tú no puedes vender los chicharrones que tú vendes en la calle
en San Amsterdam, en San Nicolás o Broadway, arriba en la 190 y qué sé yo cuánto, y 192. Entonces, si tú no estás vendiendo tu cosa, si tú no estás vendiendo productos varios que tú pones ahí en la acera, porque te van a llevar, no importa que tú tengas o no tengas. Te están llevando con todo. Porque es allá en la cárcel que tú vas a averiguar si tú eres. Ellos no están preguntándole a nadie. Te agarraron, tú no andas con nada, usted lo va a presentar ya. O sea, y no puede ir a la corte, Orión, o sea, no puede ir tampoco, tiene el gran problema de que tampoco el gobierno, la justicia norteamericana o la justicia no, el sistema judicial de Estados Unidos les requiere que debe presentarse a una corte para conocer, y entonces la gente tampoco... Muchos casos, incluso no a buscar su green card, su tarjeta verde, no pueden ir a buscarla porque en el camino se lo van a llevar y después que averigua cuando te deportemos a Santo Domingo, tú vas a averiguar si tú eres residente o no eres residente. Pero además, acuérdense que le acabo de decir que el presidente Trump justamente el domingo pidió que se arreciara el apresamiento de inmigrantes, y yo nada más le digo inmigrantes, no le digo ni indocumentados ni nada, porque a todo el mundo que se están llevando, en Nueva York. Nueva York es el principal asentamiento de la migración dominicana. Se me olvidó decirte que la inversión extranjera directa que el Banco Central prevé, que va a ser de casi 5.000 millones al final de este año, se puede afectar solo porque ¿cómo tú vas a invertir en un lugar? ¿Cómo tú vas a invertir si tú puedes tener tu dinero más seguro en los fondos que te dije, en los bonos del tesoro de Estados Unidos? Que de hecho, refuerzo eso ahí simplemente diciendo que se sigue tambaleando el poder del dólar porque los chinos, que son los mayores tenedores de bonos de la deuda norteamericana, del tesoro, todo eso, han puesto también a disposición de los mercados internacionales diciendo, no, es que no tenemos fe ya, vamos a venderlo. Entonces, a mayor cantidad, menor precio. Eso vámonos a un cambio, señores, vamos a retornar casi de inmediato. Muy bien, mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Tiempo Medido. Yo solamente como un introito y sin manera de provocar nada, ustedes ven todo lo que nosotros hemos advertido hoy sobre el entorno internacional y sobre nuestra cultura insular, que no le ponemos atención a lo que es. Y yo sé que hay muchos funcionarios, tanto del ámbito, me consta que lo ha hecho el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Alviso, y otro funcionario, el ministro anterior de Economía, siempre se refería a Pavel Issa. Pero hay otros funcionarios también del ámbito del equipo económico del presidente que nada más están buscando debajo de los folders noticias para decir nosotros logramos aquello, nosotros logramos esto, cuando lo trascendente está que todo el sector productivo nacional, el gobierno y el gobierno estén en una misma dirección, bregando a ver cómo salir de los apuros a que nos somete el sector externo de la economía. Y entonces, ustedes saben otra cosa que me obliga a mí con ustedes ahora y ponerle de pie de amigo a nuestro camarada. Bueno, nosotros no estamos haciendo un buen periodismo en la República Dominicana. Yo te lo digo, se nota cómo estamos desviando los temas fundamentales. Y yo digo un buen periodismo, no estoy hablando de redes, estoy hablando de nosotros, los trabajadores de la prensa, como nos llamaban antes, propiamente, los que estamos en los medios, los que estamos trabajando. Y hablo de nosotros, yo no voy a decir los otros, porque nosotros somos los otros de los otros, como ellos son los otros de nosotros. Yo creo, y ayer que me quedé en mi casa viendo cuantos programas, digo, caramba, no estamos haciendo el periodismo que debe estar a la altura de este momento. Y no quiere decir que queramos un periodismo, ¿cómo que le llaman ustedes? Imparcial. Yo no sé de lo que es imparcial, yo nunca he sido imparcial de nada. Porque el que expone algo inmediatamente se parcializa con lo que está diciendo. Y óyeme, yo estoy juntando manipulación de encuestas, temas centrales del país, que porque yo estoy en este lado lo manejo como ahí. Ni siquiera lo tengo en mi agenda. No lo menciono. No lo menciono. No hago nada. Y entonces, miren, eso no fue lo que nos enseñaron nosotros los maestros.
porque nosotros somos la única generación de periodistas que tuvo maestro. Claro. Porque ahora, ¿quién es el maestro? ¿Cuál es el maestro? Nosotros tuvimos... O si quedan muy pocos. Muy poco, y ya está retirado. Están Nosotros reducidos. estuvimos en las redacciones de los periódicos, Abinader, maestro. Radamés Gómez Pepín. Por ponerte eso, ¿no? Y don Rafael Herrera, el doctor Molina Morillo, con todos sus defectos, todos tenían defectos, claro, ¿no? Pero era maestro del Rafael periodismo. Del periodismo era maestro, viejo. Maestro. Cuchito Álvarez. Cuchito Álvarez. Periódico Hoy. Yo voy donde Cuchito cuando era director del Nacional y le digo, vengo a señalar que el narcotráfico me está presionando, qué sé yo, que me estaba, la que querían afuñir a uno, porque yo tenía una serie de reportajes que era sobre las drogas que las estaban regalando en el ensanche Capotillo. En esos años. En esos años. Yo puse, hago primera página del periódico, me acuerdo, en Capotillo la droga se regala. Se regala como pan, se consume como pan caliente. Entonces expliqué todo eso. Y había bueno, los tipos vieron, me dijeron, yo también tenía unos reportajes sobre hospitales, la deficiencia de los hospitales. Y unos individuos de los que estaban distribuyendo, la droga se llamaba La Reina en Nueva York. Eso era en el tiempo de Salvador Jorge Blanco. Y me dice, yo el profesor también, profesor de escuela, ¿verdad? Me dice, profesor, siga trabajando con los hospitales y déjenos tranquilos. 2 carros parados en un sitio, con una pistola que se ponía aquí atrás. Voy yo donde el Cuchito, mire, don Cuchito, esto está pasando, yo voy a escribirlo, voy a estar ya casi con mi casicero. Yo estoy de acuerdo con ellos. Sigue con... Escribió tu tema de salud. Y usted que me dijo, Orión, si te matan, el editorial no va a ser completo, la mitad. Un editorial con la mitad. Estate tranquilo. Dramático con su lente. Con su lente. Su lente grande. Así fue. Probablemente por eso estoy vivo. Pero él entendió que ese era un poder en ese momento. Y yo sé por qué y no lo vamos a decir ahora. ¿Y qué responsabilidad, Orión, desde el punto de vista que tú has tocado un tema muy patético? Yo digo patético porque de verdad que hay una ausencia y uno lo siente. Uno lo siente porque uno mira capitanes generales en otra época, en otras cosas, y tú lo ves ahora que no son ni cabos. No. En el ejercicio del periodismo, personas que tenían que eran aguzados, que eran una capacidad de análisis de manera permanente con temas muy puntuales de la sociedad dominicana y que nosotros la necesitamos. Pero ahora es verdad que uno percibe que eso se ha eclipsado en lo absoluto, o sea, tú no lo sientes. Entonces, ¿qué podría hacer un periodismo ahora, digo yo, que no sea una responsabilidad personal en la era digital, en donde los paradigmas y los conceptos, las herramientas y el dinero han cambiado toda la esencia del periodismo como tal? Sí, yo veo, primero vamos a decir una cosa, hay buenos periodistas y hay periodistas que están ejerciendo bien su profesión en la redacción de los periódicos. Hay mucha juventud que tiene, ¿qué te digo? Tiene mucha capacidad de llegar lejos. Yo pienso que van a llegar lejos. Muchos muchachos buenos que no se han contaminado. El problema es que tenemos un grupo, una clase intermedia que somos nosotros. Vamos a poner la generación nuestra. La generación nuestra y alguna cosa que no estamos dando. Y algunos agregados con algunas ínfulas extraperiodísticas, una ínfula, una cosa. Y de repente tú dices, pero ven acá. Nosotros lo que tenemos información privilegiada. Hay información que uno no la da, tú dices, no. Mira, esto va a afectar a fulano de tal en el ámbito político, que es amigo mío y que yo pienso que él está haciendo una gran labor. ¿Por qué yo tengo que decirlo? No lo digo, ok. ¿Eso es autocensura o es un acomodamiento o qué está pasando? Eso es un manejo de una realidad porque no es propiamente una información que tú vas a dar, es que tú vas a crear una discusión alrededor de que es conveniente en un momento determinado, no es conveniente. Nosotros también, lo mismo que un médico. Mira, no es prudente que yo te haga esa cirugía ahora porque te puede afectar, que si yo tal cosa. Lo mismo nosotros lo hacemos. Ahora, cuando tú lo haces por dinero, ya es otra cosa. Cuando tú buscas privilegio, cuando tú estás... Mira, mejor porque a mí no me gusta hablar de eso porque es que estamos vivos todos, vivos y viables.
Pero yo creo entonces, Orión, de alguna manera, que hasta cierto punto ahora es más fácil porque todo se ha trivializado, se ha banalizado. Y me recuerda una canción que tú deberás recordar, de Joan Manuel Serrat, pero que es argentina. Enrique Santos Discépulo con Cambalache. Da Sí. lo mismo un guardia, un profesor, un bandido, o sea, Ah, todo es igual, la sociedad parece que, y así mismo ha ocurrido que todos los temas, Orión, se han banalizado también y todas las cosas, entonces dicen, la gente subroga su sí. responsabilidad. No, pero ahora como todos estamos profesional culpando, de la yo, comunicación. incluyéndome a mí, todos estamos culpando las redes. Las redes, yo la tildé de porqueriza en su tiempo, en su momento, pero ¿y nosotros qué estamos haciendo? Nosotros, esta generación que está trabajando como periodista, porque hasta el 2020 había en los periodistas de opinión, era una discusión de naturaleza política, que rayaba a los partidarios, pero era una discusión de naturaleza política. Aquí en este canal nosotros teníamos en la noche un programa que era Equipo Mediático, como 15 periodistas. Cada día venían 2 o 3 y discutían todos los temas. Que teníamos un perfil, sí teníamos un perfil, pero un perfil profesional, un perfil político. Ahora, por ejemplo, a un periodista se le puede tildar de liberal, a un periodista se le puede tildar de conservador. Ahora, tildarnos de delincuentes, de ladrones, eso no es bueno, ¿no? Que nos digan, Orión está hablando de eso, eso es que está robando, eso fue que le dieron tal cosa. Ah, no, pero así no puede ser. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que cuidarnos. Mantener esa frontera, por esa ejemplo, muralla. El tema de seguridad ciudadana. Sí, ¿qué más uno puede decir? Bueno, mira, la seguridad ciudadana, conforme muchas investigaciones que se han hecho, porque seguridad ciudadana es mucha cosa, en los términos de homicidio se redujo en tanto, en los barrios todavía, en los barrios tales y tales se ha reducido, en otros se ha aumentado, y ya es un buen análisis, no tiene que decir, aquí no estamos matando a todo el mundo, no, ahora tampoco decirme que ya nosotros somos Suiza, y tú decir, míralo ahí, el 50% de la población está diciendo que aquí todo está muy bien, y el otro 50% que está diciendo, ¿tú entiendes? Entonces, no, ¿Qué está diciendo? Si no, uno quiere quedarse callado, pero contra, Sí, lo mucho sí. hasta Dios lo ve. Igual que como yo le digo a un funcionario de primera importancia del gobierno, de primera importancia y bastante político. Esto es un mensajito que a Paliza, el ministro secretario de la Presidencia de la República, que cuando yo lo veo hablando, yo le doy mucho seguimiento a los temas del gobierno desde el punto de vista del conocimiento de las informaciones que dan y también a lo que dice la gente desde fuera y eso con cierto nivel y cierto fundamento. Y Paliza decía que en los próximos meses ya estará inaugurado la terminal del metro que va desde el kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos. Pero Homero, que a lo mejor tenga un poquito más de sentido o más información, o que sabe que se ha anunciado él mismo lo ha anunciado muchas veces, no quiero correr el riesgo. Dijo, no es para febrero que podríamos tener eso inaugurado. Entonces yo le digo, y ahí me quedo callado. ¿Y a quién tú le crees? No, eso es lo que digo, que tienen que ponerse de acuerdo a ver si va a ser en los próximos meses de este año, como dice el ministro de la Presidencia, José Manuel Paliza, José Ignacio Paliza, y Homero, que dice que es en febrero. No sé en quién quedarme, porque imagínate, son dos. Déjalo para febrero. Okay, para febrero. Sí, mira, hablando de cuando hablamos de seguridad ciudadana, tú sabes, a mí me parece, y esto es bueno que uno lo resalte, el Banco de Reserva tuvo una jornada en el barrio Capotillo. Tú ves que ahí mandaron helicópteros militares, yo no sé, tú ves que ya se cayó, ya no hay nada, ya. Estaban bancarizando. Entonces, el Banco de Reserva sí me parece bien que comienza a bancarizar, pero además a través de educación financiera. Y le dice que puede tener una gente. Mira, si tú le das a una persona que nunca ha visto una tarjeta y tú le dices, ya usted tiene una tarjeta de ahorro y comience con 100 pesos, esa persona probablemente
probablemente va a cambiar mucho su estatus, su vida, porque él va con los próximos 100 pesos lo va a llevar. Y a otro estudiante universitario que por su propia, la cultura de marginalidad que nos someten, le dicen, pero ven acá, dame tu celular, tú puedes tener tu cuenta, la app en tu celular, y entonces ven y te vamos a explicar cómo tú la manejas, qué sé yo cuánto. Oh, pero mira, si ya tú tienes eso, tú ahí mismo tú puedes incluso depositar todo lo que tú quieras hacer a través de esta cuenta y todo. Entonces, tú le estás enseñando a lo que le enseñan guardia, de repente metido en todos los sitios. O sea, no es que la represión no sea necesaria en un momento determinado, pero tú tienes que, si no vas a tener que volver. Fueron hace 6 meses, volvieron a un fin de semana de esto, a helicóptero y todo el mundo, y acabando con todo el mundo. Y bueno, van a tener que volver, porque si ustedes no le buscan una salida, si ustedes no dicen, bueno, las Fuerzas Armadas acaban de instalar en la calle 6, 112 del barrio Capotillo, una sucursal de eso que ellos tienen, de las escuelas vocacionales, sí. Y conforme a las necesidades que tienen los muchachos ahí, se les va a dar 3 o 4 o 5 carreras ahí con las Fuerzas Armadas. El Infotec, y cuántas cosas. Entonces tú dices, mandamos guardias, retuvimos un poco a los malditos narcotráficos, pero también estamos ayudando a los muchachos, dándole alternativas. Pero ¿cuál alternativa se le está dando cuando cada 6 meses le manda a la guardia helicóptero, que yo cuánto, los SWAT, los lince, la vaina? No. Y mira qué bien. Me permito felicitar al Banco de Reserva por esta iniciativa. Ojalá la amplíe a otros sectores populares de todo el país. Mira qué bien. Ese es un ejemplo que marca una buena noticia, o sea, desde el punto de vista de la parte social en Capotillo, y tiene sus efectos, como tú dices, una acción positiva. O sea, tú le estás diciendo que tú vas con el ejército, con 5 tanquetas, con helicóptero y todo eso, y el Banco de Reserva va a abrir cuentas. O sea, le está diciendo, aquí no hay todos los delincuentes que se dice. A mí me gustaría ver al ministro de las Fuerzas Armadas, al teniente general Onofre, ahí al frente. Los clubes, incluso dando una charla en un club de eso. Claro, pero además diciéndonos, nosotros venimos aquí a hacer esto. Y a la ministra de Interior, usted llegó con todo ese aparataje policial, que en cierto modo tú lo necesitas en una circunstancia determinada para enfrentar una situación de contingencia, eso es. Pero la vida no puede ser esa, la vida es otra. No, mira, me gustaría ir, perdóname, me gustaría ir con la ministra, con el ministro de la Fuerza Armada o otro ministro diciendo, no, nosotros estamos dejando instalado aquí con el ministro de Cultura una escuela de arte, una escuela de danza, un taller literario, pero estamos ahí con las Fuerzas Armadas dejando instalada una escuela con 10 o 15 profesiones técnicas para insertar a los muchachos a trabajar. Dos de las Fuerzas Armadas que deberían estar en esos barrios. Todos los muchachos quieren ser aviadores, quieren ser pilotos. Quieren conocer eso. Bueno, pues ahí está la Fuerza Aérea y tiene la base. Vamos a invitarlo, o va el jefe de Estado Mayor. El de la Marina de Guerra. La Marina de Guerra. Escuela bellísima. Que todo el mundo tiene una universidad. Y hay muchísimos bachilleres, ¿no? Por si ustedes quieren, pueden optar para que se hagan licenciados en... Ciencias navales. Ciencias navales. Vamos a darle a la gente, pero entonces nada más ven los guardias cuando vienen así, con una ametralladora. No, véanlo también. En el desfile es muy bonito, en el malecón. En el malecón, véanlo muchachos. De verdad, eso nos tomó mucho tiempo, ya casi nos vamos, pero fue muy bueno. Pero sí, yo creo que sí. Además, nosotros conocemos eso. Sabemos no conoce esos barrios. Además, nosotros no estamos dando clase de ética, pero nosotros sabemos. Porque otra cosa, no nos pueden decir que no somos periodistas. Claro. No nos pueden decir que no somos periodistas de larga data. No nos pueden decir nada. Nos pueden decir cualquier cosa. Díganos amargados, díganos envidiosos, díganos todo, pero periodistas somos. No lo somos tampoco, porque nosotros siempre hemos vivido para que la situación de vida del país, de la juventud del país, tenga otros horizontes. Y lo voy a decir aquí. El exdirector de aduanas, Fernando Fernández, tenía una escuela en aduana. ¿Tú sabes qué era? Yo se le pregunté una vez, ¿por qué, director? Si una escuela con todos esos muchachos de los barrios le daba un fin de semana para que fueran a bañarse al club de aduana, a participar, ¿y por qué están metidos aquí en aduana? ¿Por qué ellos van a hacer relevo? Y además tiene un estigma, me decía él, Fernando Fernández, y hay que buscarlo. Y le concedía una guagua para enseñarlo a ir a los puertos, a hacer esto, a hacer lo otro, a hacer lo otro.
los muchachos se sentían de lo más bien. ¿Por ¿Cuántos qué? de esos se quedaron? ¿Por qué La mayoría. por qué el gobierno no contrata 2 o 3? Tú sabes que en los pueblos hay muchos centros de recibir personas, ¿cómo se llama? De campo y eso, muy bonito. Ahora que vienen los vacacionales. ¿Por qué no agarramos los muchachos que tengan mejores notas? Vamos a ponerlo así porque no puede ser todo. En las escuelas, la escuela Haití, la escuela Colombia, la escuela República Dominicana, lo mejor es, búsquense, que nosotros tenemos 3 sitios que van a ir fines de semana, indistintamente esos jóvenes, premio a eso para que pasen un buen momento allá. Bueno, a los jóvenes tú le estás dando, lo estás estimulando por su desempeño. Óyeme, pero nada más no le manden la guardia y la policía. Mira, hay un amigo tuyo, vamos. y ya cerrando, un amigo tuyo y amigo mío, el doctor Guido Gómez Mazara. Oh, claro, camarada Guido. Director de Indotel. Guido estaba pregonando, lo ha estado planteando hace mucho tiempo, que se utilice a los muchachos para trabajar un programa en las escuelas. Déjalo ahí mismo. Limpiarla. Déjalo ahí mismo. Y pagarle eso te prometo que el miércoles lo vamos tú y yo a hablar de eso. Okay. Porque ahora nos van a matar. Nos vamos, señores. Nos vemos la próxima. No, nos vemos mañana, señores. ¿Qué pasa? Nos vemos mañana. Cuídense.